Hola, ¿qué tal? Somos de Villa de los Niños y en esta sesión aprenderemos a ingresar los tipos de datos que se utilizan en una tabla. Pues bien, abrimos Visual Basic dando doble clic sobre el icono. Creamos un proyecto y nos vamos al menú Archivo, Nuevo Proyecto y agregamos el nombre del proyecto como tipos de datos. Damos clic en aceptar. Como podemos ver, en el explorador de soluciones ya nos aparece el nombre de nuestro proyecto. Damos clic izquierdo, agregar nuevo elemento. Damos clic en base de datos basada en servicio y en el nombre de la base de datos agregamos el nombre de datos. Damos clic en agregar. Finalizar. Ahora nos vamos al explorador de objetos, donde está la flechita de más, le damos clic en tablas, lo seleccionamos, damos clic izquierdo, agregar nueva tabla. Ahora comenzaremos por agregar el DNI, que es parte indispensable para autoincrementar los valores. Colocamos DNI. Ahora aquí mismo lo seleccionamos. Ahora seleccionamos el DNI, damos clic izquierdo para establecer la llave principal. Clic. Esto es para que nos autoincremente los valores. Le quitamos el N al nchar. Ahora en el tipo de datos le vamos a quitar el N, que no nos va a servir en este caso porque el nchar se refiere a otro tipo de datos. Abajo del DNI colocamos sexo. Abajo, dirección. Abajo, fecha de nacimiento. Abajo, 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 fecha de nacimiento. Abajo, precio del producto. Abajo, edad. Abajo, promedio. Abajo, peso. Y hasta ahí. Ahora bien, vamos a cambiar el tipo de datos. En el primero, donde dice sexo, le vamos a cambiar al nombre de char. Ahora dirán, ¿por qué char? Pues bien, este tipo de datos se utiliza para campos que van a almacenar información de tipo texto con una longitud fija de caracteres, como por ejemplo el sexo, el estado civil, o solo cuando queremos ingresar una letra, como en este caso el sexo podría ser de 2, en este caso masculino o femenino. Ahora en el de dirección bajamos, seleccionamos y en la flechita vemos un menú, le damos clic en Bar Chart
Pues bien, vamos a explicar lo de bar chart. Este tipo de datos se utiliza para los campos. El bar chart se utiliza para los campos que va a almacenar información de tipo texto con una longitud. El bar chart se utiliza para los campos que van a almacenar información de tipo texto con una longitud variada de caracteres como el nombre o dirección de una persona. En el siguiente, de fecha de nacimiento, cambiamos el valor a date time. Damos clic. Pues bien, este tipo de datos se utiliza para los campos que va a almacenar fechas u horas. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de una persona o la fecha en que se emitió una boleta o factura, etc. El siguiente es el precio del producto. También vamos a cambiar el valor a money. Damos clic. Este valor se utiliza para este tipo de datos se utiliza en campos que va a almacenar valores numéricos que representan dinero o como el sueldo de una persona, la mensualidad del alumno o el precio del producto, entre otros. La siguiente es la edad. Ahí también vamos a cambiar el valor a teen in. Pues bien, este tipo de datos con este tipo de datos se deben definir los campos que va a almacenar números enteros sin decimales, solo comprendidos entre 0 y 225. El siguiente es el promedio. Y en tipo de datos le colocamos small int. Con este tipo de datos se deben definir los campos que se van a almacenar números enteros sin decimales, comprendidos entre menos 32.768 y 3200, comprendidos entre menos 32.768 y 32.768, comprendidos entre menos 32.768 y 32.767. Y por último, en peso, cambiamos el tipo de dato a decimal. Con este tipo de datos se debe definir los campos que van a almacenar los números y que pueden tener decimales, como por ejemplo el peso de una persona. Ahora nos vamos a la columna de permitir valores nulos. Aquí se indica el campo. Aquí se indica si el campo puede quedar en blanco o no, es decir, si es obligatorio o no llenar el campo, se agregan los registros. Ahora, en los tipos de datos vamos a dejar la palomita o no, dependiendo. Como podemos ver, en los valores tienen las palomitas, pues se las vamos a quitar en algunos casos. En el sexo le quitamos la palomita. En la dirección también se la quitamos. En la fecha de nacimiento, también se la quitamos. En el precio del producto se lo dejamos. En la edad también. En el promedio también. Y en el peso igual. Esto se debe a lo que dije anteriormente. Pues bien, ahora cerramos. Nos pide si deseamos guardar los cambios de la tabla, damos clic en sí y agregamos el nombre de valores. Damos clic en aceptar. 3. Ahora en orígenes de datos damos clic en el icono de agregar nuevo origen de datos. Damos clic en siguiente.
Esperamos un momento. Aquí está recuperando la información de la base de datos. Ahora damos clic en el iconito de más de tabla y se nos muestra el nombre de la tabla. Damos clic en el símbolo de más otra vez y vemos que se muestran todos nuestros valores. Ahora damos clic en valores, finalizar. Ahora en orígenes de datos le damos clic en donde está el simbolito de más y vemos que nos muestra el nombre de nuestra tabla. Ahora seleccionamos el nombre de la tabla y arrastramos al área de trabajo. Ahora ajustamos nuestra tabla en el área de trabajo de manera que nos quepan todos los valores. Si es necesario, hacemos más grande el área de trabajo para que nuestra tabla quede perfectamente y se pueda visualizar al momento de compilar. Esto se va a hacer mediante arrastrando el mouse. Ya que lo tenemos, damos F5 para compilar. Ahora maximizamos el área de trabajo e ingresamos los valores. En el DNI le vamos a colocar el 1. Ahora, en el DNI vamos a colocar el número 1. En el sexo damos femenino. En la dirección, Chalco, Misco. En la fecha de nacimiento, 11 de agosto. En el precio del producto, como podemos ver anteriormente, la fecha de nacimiento se agregó en el precio del producto, 40 pesos. En la edad, 16. En el promedio, ahí como son para valores enteros, 9. Y en el peso, 50. Ahora vamos a guardar los cambios que hemos hecho. Cerramos. Ahora verificamos si realmente se nos guardó. Volvemos a dar F5 y vemos que nuestros valores ya están guardados. Bien amigos, esto es todo por el momento y los esperamos en la siguiente sesión.